buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por su eterna compañía. Luis Manuel Piantini Muni y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán compartiendo este momento, este tiempo, con Miguel Collado Di Franco. Miguel. Bueno, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación una nueva vez acá. Miguel no hay que presentarlo, pero lamentablemente tengo que decir que él es vicepresidente ejecutivo de CRES. Sí, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles y un socio estratégico nuevo. Bueno, ya casi, ya me siento parte pero no es el responsable de los conceptos y que se emitan en el mismo. Que quede claro. Miguel, gracias por estar con nosotros. Solo de los míos. Es solo de los tuyos, así mismo. Sí, porque al decirte que tú eres socio, después decimos cualquier pendejada. Mira. Bueno. Sí, dale. Buenos días. Querido pueblo dominicano, que Dios me lo guarde y me los libre en este domingo del Señor. Mira, Miguel, tú sabes que hubo un tercer foro económico del periódico El Dinero. Ya este es el tercero que se celebró recientemente. Y en él expusieron varias personalidades, economistas, empresarios. Yo te voy a mencionar algunos de ellos. Guarocuya a Félix, a Iván Juárez Cortiña, José Luis de Ramón, Julio Brachi, Jocho Vicente y José Miguel Bonetti, empresario. Y Julio Brachi, empresario también. A mí el tema que te quiero poner de inicio es que todos tuvieron un tema muy común, que es la fiscalidad. Y muchos de ellos entienden que es prácticamente necesario, obligatorio, ineludible, que en el tiempo más pronto posible haya un cambio fiscal, cualquiera que sea. Puede ser una reforma fiscal integral, pueden ser ajustes fiscales, puede ser revisión fiscal, cualquiera que sea, pero todo coincide en eso. Yo sé que ustedes tienen una posición en el centro regional, pero basado en eso, yo quiero que tú refresques los conceptos que tú entiendes, qué cambios ha habido tal vez en la agenda de ustedes en materia fiscal. Sí, mira, conocemos el foro del periódico El Dinero, hemos sido invitados, este año nos invitaron, pero teníamos unos compromisos fuera del país, nos hubiese encantado estar ahí. Diciendo eso públicamente, sí, se lo agradecemos a Jairon y su equipo. El CRES fue incorporado en el año 2011 y desde entonces el principal problema que ha señalado el CRES consistentemente, y yo creo que la opinión pública en el país, la sociedad lo conoce, ha sido el tema fiscal. En eso somos consistentes. Siempre. 2020 tú dices. Perdón, 2011. 2011. Sí, pero en el 2015 fue que ellos sometieron la ley de responsabilidad fiscal. Sí, no, pero estamos hablando de CRES como 11, CRES. Me equivoqué. No, me disculpan. 11. Me disculpan, sí. No, pero nosotros, recordar, en el 2012 presentamos a la sociedad una propuesta de reforma tributaria. En el 2013, 5 diputados introdujeron en el Congreso una propuesta de ley, un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal que elaboró el CRES junto con la Fundación Institucionalidad y Justicia. Lo que quiero decir es que para nosotros es bueno que en este momento tantas voces en un foro de esa importancia se unan a tratar este tema que nosotros desde hace tiempo consideramos que es primordial. ¿Por qué? Bueno, por el endeudamiento público que estamos teniendo desde entonces, prácticamente desde el año cuando se aceleró fue en el año 2008. ¿Y por qué el año 2008? El último superávit que tuvimos fue en el 7. Pero recuerden que en el 2008 se produce la crisis financiera internacional, la Reserva Federal baja los tipos de interés. Eso fue antes de que posteriormente empezara con las emisiones cuantitativas. Los organismos multilaterales inducen a los países a que se endeuden para ayudar a salir de la crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un problema que viene desde entonces. Obviamente,
originado por los déficits fiscales. Empieza el aumento del gasto. Por eso insistimos en la ley de responsabilidad fiscal, que hay un proyecto en el Congreso que fue introducido por las autoridades, por el Ministerio de Hacienda. Hemos hecho comentarios al mismo, entendemos que es positivo que por lo menos tengamos una regla fiscal, que es como la que contiene, pero solamente es una. Y tenemos reservas de si se cumpliría a cabalidad la misma, porque el artículo 5, que es el que presenta esa o introduce esa regla de gasto primario, Sí. que sería 3 puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación esperada, que digamos que en un ambiente como en el que estamos sería 4 más o menos 5. más 3. Más o menos 1. Más 3, sí, 4, pero vamos a usar el promedio 4 más 3 puntos porcentuales, sino un crecimiento de 7, pero sin embargo, en ese mismo capítulo, o artículo, perdón, el 5, hay unos párrafos donde dice que si hay una reforma o una modificación impositiva, entiendo que son los términos, que permita incrementar las recaudaciones, estoy poniendo en palabras llanas, bueno, pues se podría abandonar esas reglas, las reglas. Lo otro que contiene el proyecto de ley es un objetivo de deuda sobre PIB. Ese es el proyecto de ley de ustedes. No, ese es el que está El que está ahora, Congreso, que sometió el Ministerio de Hacienda. sí. Que no se ha aprobado, Ok. que si se aprobara ahora antes de, los próximos meses, pues entraría en vigencia porque necesita reglamento y se aplicaría entonces en el presupuesto del 25. Pero ¿a dónde voy? Es que es importante que tengamos una ley de responsabilidad fiscal, pero que la que tenemos, que sí es un avance porque por lo menos tendríamos algo, entendemos que hay debilidades. Pero entonces ¿Y se a cayó dónde la de voy? ustedes. Se cayó la que ustedes sometieron. La que sometieron los 5 diputados originalmente de Digo la que CRECI. ustedes porque vino de ustedes, ¿no? Sí, pero a mí me gusta decir que... Está correcto. Sí, no, entendemos, pero ese proyecto de ley tenía 3 reglas fiscales: de gasto, de déficit y de endeudamiento, en su versión original. Y eso es lo que quisiéramos, porque entendemos que se necesita en la República Dominicana más disciplina y se necesita de verdad un mayor compromiso con el tema fiscal, y me alegra de que haya mucha gente preocupada por el tema fiscal. Ahora, la ley de responsabilidad fiscal, las reglas fiscales, no deja de ser un elemento importante, porque aquí nos concentramos mucho en la parte relacionada con los tributos, pero te tiene que tener en cuenta el ritmo al que se va llevando el gasto público, cómo está creciendo en República Dominicana, si usted lo compara con el crecimiento de la economía medida por el PIB y el Estado medido por el gasto público. Usted ve que ha crecido desde el año 1991 para acá 3 veces más el Estado que lo que ha crecido la economía medida por el PIB real. Entonces, pero sí. Mira, Miguel, en este país siempre están comparando, principalmente en la parte de la presión tributaria, Sí. con aquellas economías de más elevada presión tributaria. Así es. Que, por cierto, son las más endeudadas también. Así es. Para que tú veas, ¿no? O sea que no quiere decir que la presión tributaria elevada va a reducir el endeudamiento. ¿Por qué? Porque hay un Estado ahí voraz con el gasto. Ese es buen punto. Pero entonces no nos comparamos ni aplicamos, por ejemplo, lo que aplicó el presidente Bukele en El Salvador, que en el Congreso se eliminó la 3ª parte de los diputados y 4ª parte de los senadores. O sea que comenzó. Y ahora Milei en Argentina va a comenzar a quitar ministerios y solamente va a dejar unos puestos. Va a crear uno.
entonces es bueno que eso aquí no se copia, sino que aquí seguimos creando y creando y creando y ser más voraz y creando más. Haciendo un Estado grande y débil. Es lo que tú dices. Aquí aumentamos ingresos, pero es para ponerse de una vez a los gastos corrientes, porque inventamos más empleo, más burocracia, más estupideces que el Ministerio de la Juventud, que el Ministerio de la Mujer, que el Ministerio... Disparate, chico. Sí. Pero un ministerio que debería ser básico aquí, el de la familia, y ese no se crea, porque la familia aquí es más importante que esos dos, que yo no estoy diciendo que no sean importantes, pero la familia de este país, la desintegración familiar es lo que está creando todo el desorden y el caos y el desastre y la falta de educación que hay en esta sociedad. No, pero la familia puede marcar juventud y mujer también. Sí, pero la familia es, por eso, Mi ley es global. bienestar social. No recuerdo exactamente. Sí. Yo sé que capital humano sería para poner educación. Bienestar y social salud se llama el en uno ministerio de solo. mi ley. Uno nuevo. Me corrigen, creo que de 15 a 8 que él piensa llevarlo. Pero si no es relevante, perfecto, pero Sí. me gustaría saber en qué se diferencia, en qué parte básica se diferencia el proyecto de los 5 diputados del 2013 al proyecto de responsabilidad fiscal del ministerio actualmente. ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay varios puntos. El principal es el número de reglas. Dije que el que se propuso en el que original de Eran tres, CRES, sí. 3 reglas fiscales. Este incluye una sola regla que es de gasto primario, no llega al nivel del déficit. Entonces, para usted reducir el endeudamiento público, usted tiene que empezar por el déficit. Porque eso es lo que le está generando endeudamiento público. Entonces, teníamos contemplada una regla, o ese proyecto original tiene contemplada una regla de déficit, pero una de deuda. Ahora mismo hay un objetivo de deuda de llevar la deuda al 40% del Producto Interno Bruto en el año 2035. Bien, se puede lograr. Ahora, lo que a uno le preocupa y lo que está preocupando en países como Reino Unido, Estados Unidos, y que nosotros hemos dicho muchas veces que debería ser la preocupación principal, es cuánto le cuesta al Estado esa deuda, el costo de la deuda. Y que usted no lo puede medir con el PIB. El PIB es una estadística. Usted lo tiene que medir con el dinero que usted tiene para pagar lo que le cuesta, el gasto en intereses. Para este año, de acuerdo al presupuesto reformulado, debería terminar en 25.3% el gasto como porcentaje de los ingresos tributarios. Es decir, de cada 4 pesos, 1 se van en gasto solamente de intereses de la deuda. Para el año próximo, de acuerdo al presupuesto, sería 25. En Estados Unidos, ahora mismo está preocupando que esa relación llegó a 12. Menos de la mitad de República Dominicana. Históricamente, los años en que llega a 12, se hacen modificaciones impositivas. Hay una relación de que ha coincidido en que esos años, porque ya empieza a preocupar. Y todo el que está viendo las noticias está leyendo en las últimas semanas el ritmo de crecimiento de la deuda de Estados Unidos y cuánto cuesta financiarla, en términos de cómo están los rendimientos de los bonos. Entonces, ahí es que debemos de mirarnos nosotros. Está bien, tenga un objetivo, trate de no quedarse en ese objetivo de 40%, pero tenga en cuenta que también estaba incluida en esa ley original una sugerencia, por lo menos. O sea, entonces el 12% de las recaudaciones tributaria para los se intereses. paga para deuda, para intereses de deuda. No, Ahora los mismo. intereses. Nosotros Para los 26. intereses. Nosotros 25, Casi 26, 25 y algo. 25.3 Sí. y para el año que viene 25. Correcto. Para los intereses. Solamente Solo para los intereses. Vamos a concentrarnos en esa meta. Sí. En Reino Unido está preocupando que pasó, visto como porcentaje de los ingresos fiscales, que son un poco mayores, pero no es tanta la diferencia, el 10%. ¿Qué yo quiero decir con esto? Volvemos. El tema del gasto es importante.
Al gasto hay que prestarle atención. Ahora, vamos al tema tributario. ¿Qué es lo que queremos? Hacer una modificación parecida a las anteriores, algo similar a la del 2012. 12 para 13. Exactamente, la 253-12, que afectó prácticamente todas las figuras tributarias, creó unas nuevas, fue algo importantísimo en términos de modificar el aparato recaudatorio del Estado, por usar... Que aprobó un impuesto que nunca se ha cobrado, que tiene una dispensa anual. Lo de la placa. El de la placa. Sí. Pero te aprobó unos altamente distorsionadores como el ahorro. Un país que Ajá, exactamente. país que necesita inversión, Correcto. se penaliza el ahorro. Correcto. ¿Dónde sale la inversión? Sale del ahorro. Y las transacciones bancarias. Ese ya existía anteriormente. Lo volvieron a poner. Se puso por ley aquí. El punto 15%. Sí, pero ese siempre ha estado ahí. No, se había pausado y lo volvieron a integrar. Pero pausado por un año. 2 o 3 años. No, lo que pasa es que fue en la crisis 2003-2004 que se instituyó, pero no era por ley tributaria. Eso Ese no era por ley. no, vino después. No, eso no se podía poner si no era por ley. Eso lo hicieron Al por ley, lo que pasa es que principio- tuvo un Sí, al tiempo. principio no era por ley, pero No, después no fue fue por ley. Sí. es Pero verdad. por un tiempo determinado, ¿no? Sí, Se suponía, pero- había estado suspendido en el 2011, se quedó. Ya no estaba aplicado. Pero bueno, los amigos televidentes yo creo que lo pueden googlear y, Sí, exacto, y exacto, exacto. lo van a Anda por ahí determinar el mejor. Pero yo creo que el mensaje a tener en cuenta es si queremos hacer algo así, que a los 3 años ya en términos de presión tributaria llegó la presión tributaria al mismo sitio donde empezó. Sí, yo te voy a hacer una preguntita, Sí. Miguel. Viene la pausa, pero una Sí, preguntita. sí. ¿Cuál es la diferencia de aplicar ajustes fiscales con reforma o con otras medidas, de hacerlo cuando el país tiene un presupuesto con superávit primario o un presupuesto con déficit presupuestario, o con un déficit como el que tenemos nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay que hacerlo en cualquiera de los dos, yo entiendo, dependiendo de la situación económica. En el año 2007, y te lo dejo para que contesten después de la pausa, en el año 2007 nosotros tuvimos un año con presupuesto de superávit primario 3%. 2007. Ahí está, podemos googlear también. Si No. quieres. Y el déficit en general fue 0.1. Exactamente. Sí, más o menos. Y se Positivo. recomendó Fue un superávit. y se recomendó una reforma fiscal fuerte, bien, y no quiso. ¿Por qué? Porque era un año preelectoral. Y eso se pospuso, duró 4 años más, vino entonces Danilo y hizo la reforma que acabamos de hablar. Se pidió que se hiciera a partir del 16, nadie quiso, nadie ha querido. Tenemos 8 años atrasados en términos de reforma. Bueno, pero la pregunta es, si tú ¿qué vas al conviene código, más? si tú vas al código penal, poco hay. ¿Qué conviene más? Esa es la pregunta para después de la pausa. ¿Era mejor hacerlo en el 2007? ¿O cuáles son las diferencias que hay que implica ahora hacerlo ahora? No sé si me dice la pregunta. Acuérdate que en el correcta. 2007 Sí. ya había una presión de tipo inflacionario con el aumento de las materias primas en los mercados internacionales, que se aumentaron todos los alimentos, se aumentó el petróleo y después fue que vino la crisis en el año 2008. O sea que no fue un año. Pero lo fue un hicieron, año de pero manera- más que fueron por en la parte internacional electoral y política. estaba presionando al país. Vamos a la pausa y Miguel nos contesta la pregunta, inmediatamente regresemos. Continuamos con Miguel Collado y Franco, vicepresidente ejecutivo de CRES. Te hice la pregunta. O sea, en el 2007 tuvimos presupuestos con superávit primario 3%, se recomienda una reforma fiscal. El presidente Leonel Fernández dice que no, lo políticamente no era correcto porque año preelectoral no se hizo. Del 8 al 12 tuvimos
un cambio, Danilo Medina hizo un cambio, no podía empezar según él, pero después de ahí no ha habido más. Ahora es prácticamente obligatorio. ¿Cuál era la diferencia de hacerlo en el 2007 de hacerlo ahora que es obligatorio? Yo te voy a... ¿Perdón? No, que depende de lo que iban a aplicar. Vamos a ver. Eso es importante, eso que tú acabas de decir. Obviamente, ¿qué tipo de reforma? Por eso yo preguntaba, antes de que tú me hicieras la pregunta, en el segmento anterior, ¿qué tipo de reforma es la que queremos? Una como la del 2012, donde la presión tributaria se distorsionó muchísimo, el sistema tributario se volvió más oneroso, más complicado, y al tercer año, reitero, ya la presión tributaria era la misma del 2012. O sea que en términos relativos no tuvo un efecto positivo recaudatorio, sin embargo, en términos penalizador de la sociedad, en términos de pagar un ITEVI más alto, productos con un ITEVI diferenciado del 16, una tasa de impuestos sobre la renta a las personas de 27%, impuestos, bueno, lo que todos sabemos. Yo te diría, depende sí, qué reforma, pero yo te diría el mejor momento siempre es cuando estás mejor. Claro. No esperar a que las cosas se deterioren más para hacer las modificaciones. Podrían serlo. De nuevo, todo depende de qué reforma tú hagas. Nosotros estábamos de acuerdo en que en el 21 se hiciera una reforma tributaria, pero una reforma tributaria sensata. Una reforma tributaria sensata, ¿en qué sentido? De simplificación, de reducción de tasas, ampliación de base, eliminación de procesos que existen muchísimos, solamente una planilla al mes para las empresas y no pasarse el mes entero haciendo reportes a la DGI, por ejemplo. La propuesta de CRES que está ahí, que cualquiera la puede ver en nuestra página web y creo que la hemos debatido, una simplificación en todos los sentidos. En ese momento de crisis, nosotros teníamos una ventaja, República Dominicana. Ya empezábamos a aparecer siendo reconocidos por los avances institucionales que se estaban implementando. En términos de vacunación, de esa política de salud pública, estábamos siendo bien vistos, ya habíamos abierto la economía al turismo, era un avance con relación a otros países. Y si tú hubieses tenido una reforma tributaria de ese tipo, te hubieses colocado como la economía, sin duda alguna, más atractiva de América Latina, sin duda alguna. Entonces, ¿cuáles son los momentos? Depende también mucho, como decía Luis Manuel y como acabo de explicar, también qué cosas quieras hacer. Tú sabes que uno de los exponentes en el foro comparó mucho el gasto público nuestro con otros países como porcentaje del Producto Interno Bruto y también la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, las dos, tanto el gasto público. Y nos comparó con países. A mí la verdad que las comparaciones nunca me han gustado porque nunca dicen exactamente la verdad de lo tuyo. O sea, siempre tú te comparas tratando de o justificar o sencillamente consolarte. Y cuando él comparó el gasto público de República Dominicana como porcentaje del Producto Interno Bruto con países como, por ejemplo, Francia, Italia, Bélgica, donde dice que nosotros tenemos el 18.5 y países como Suecia, España tienen mucho más que nosotros, él entiende que nuestro gasto público no es bueno, o sea que debería ser más y que para hacer más debimos tener mucho más recaudaciones. Yo digo, pero es tu realidad. Pero es que ahí el problema no son las tasas. Exacto. El problema es que no se colecta. En que hay una evasión de un 60% en uno y de un 40% en otro. Entonces tú no puedes seguir presionando a los que siguen pagando. Entonces, ¿tú me entiendes? Ahí hay una injusticia. Y yo agregaría, por favor, vamos a comparar economías con ingresos similares. Exactamente. Eso es lo primero que tú debes hacer. Porque, bueno, vaya, a un rico no le importa tanto que le quiten un pedazo del pastel grande. Del pastel, porque bueno, todavía le va a quedar un dinero. Él nos comparó con Guatemala,
está por encima, nosotros por Guatemala, baja. Guatemala. Pero Guatemala es una evasión altísima. La evasión de Guatemala está más alta que nosotros. Pero Guatemala no debe estar muy por encima Dice de que nosotros. 14, no, que está por debajo. Ah, que está por debajo. Está por debajo, 14.4. Sí, nosotros siempre hemos estado ahí. Por encima está Son economías muy similares. Chile, Colombia, pero lógicamente que sí, que van a estar más por encima de nosotros. Pero es que siempre vivimos haciendo esa comparación. Exacto. Sí, vivimos en eso. Sí. Y yo le digo, bueno, pero vamos a hacer comparaciones que nos ayuden más, porque ¿qué es lo que necesita un país para que la gente tenga mayores ingresos, empleo productivo, se reduzca la pobreza? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, más inversión. ¿Y cómo atraemos más inversión? Con un mejor clima de negocio. ¿Y qué Más está seguridad pasando? jurídica. Entre otras cosas. Pero concentrándonos en el tema tributario, bueno, los países OCDE, ¿cuál es la tasa de impuesto sobre la renta a las empresas? 21, 22 por lo medio. Exacto. ¿Y aquí cuánto es? 25. 27. Pues ya tú ves. 27. Entonces, 27 y el con problema no es la anticipo, tasa, como yo y digo, con anticipo el problema mensual. no es la tasa. Las tasas de aquí son Oíste. no elevadísimos, pero son altas. 27 y con anticipo mensual. Entonces, no comparemos porque no es problema de tasa. Es problema de que no colectan. ¿Y por qué tienen que hacer una revolución en el área de tributación de recibo? Igual que lo que está pasando en los Estados Unidos, que le dieron un dinero al impuesto sobre la renta para que hiciera una reforma administrativa, porque está dejando de colectar principalmente a los ricos, porque tú viste Trump cuánto pagaba. Entonces, bueno... Es que cuando Sí. tú tienes un sistema tributario tan complejo como el de Estados Unidos, es sumamente complejo, pues obviamente la gente tiene el incentivo, como aquí lo tiene, para contratar a alguien que le ayude no a evadir, pero sí a eludir, que es a reducir tu carga impositiva dentro de los límites de la misma ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es reducir ese incentivo. O sea, que te salga más barato tú decir, no, yo voy a cumplir con lo que dice aquí, yo no tengo que contratar a ningún experto para que haga una ingeniería fiscal, nada por el estilo, simple y llanamente tú pagas tus impuestos. Y ahí es donde queremos llegar, es poner más barato, para ponerlo de una forma llana, el pagar impuestos. Y no irnos a esas complejidades que lo que traen son unas distorsiones donde más se beneficia el que más puede pagar un asesor. Bien, para Eso es lo que queremos en República justificar nuestra Dominicana. deuda, que él entiende que es bajita, 59%, sin el sector financiero, 59% la nuestra está aquí. Él compara con Italia, que tiene 144, Estados Unidos 121, Pero tienen un economía mercado avanzada promedio un 112, mercado de capital que no hay aquí. España 111, o sea, ya después cerquita de nosotros está Colombia, economía emergente, Alemania 66. Yo digo otra vez la misma comparación. No, yo Yo sí, no perdona, diría, eso que ahí el decir. 59% del Producto Interno Bruto, no, mi capacidad de pago. Ahí volvemos al tema de hace ¿no? un Y el momento. al mercado de capital también, que son tan grandes que la presión fiscal no es tan fuerte para aumentar la tasa de interés, por ejemplo. Afectar el mercado. Ese es un punto. Estados Unidos se puede dar el lujo, es la moneda de Circulación mundial. Sí, de reserva a nivel internacional. Se supone que puede emitir casi tanta deuda como quiera, pero fíjense que hay muchos compradores de deuda de Estados Unidos que ya no le están comprando. Así hay es. muchos países vendiendo los títulos. Y ahí volvemos a la preocupación que está en Estados Unidos. Ella hablaba de que su gasto en intereses de la deuda ya alcanzó el 12%, y la que tenemos en República Dominicana, El 26. que cuando el 25%. CRES empezó a hablar de esto, Estaba era en apenas como el 21, 18, 19. no, todavía no alcanzaba. No llegaba al 20. No alcanzaba el 20, y lo que decíamos que lo prudente era llevarla por lo menos al 15, y ahora estamos en 25. Entonces, para nosotros eso es lo relevante. El PIB es una cifra, el PIB no es dinero. Pues seguimos cogiendo préstamos. Correcto. Sí, correcto. o sea, es una estadística, y tú no vas a, o sea, tú tendrías que tener un gobierno que
totalmente confiscatorio para tú pensar que tiene el poder de coger esa producción. Bueno, es confiscatorio, porque te confiscan los fondos de pensiones. Eso sí, Bueno, hay unas tasas de interés que no es realmente. Bueno, no sé a qué tú te refieres. Yo no quisiera decir confiscatorio. Sí que lo utilizan porque se aprovechan. De mi nobleza, ¿no? Son instrumentos. De mi nobleza. Son instrumentos, ¿verdad? Aprovechan de que desafortunadamente no se han creado las condiciones para que tengamos lo que tú decías, un mayor mercado de capitales. Entonces, sí, no hay más alternativas y hay que invertirlo en títulos de Estado. Uno de los países que tiene sistema de cuentas de capitalización individual, donde mayor inversión existe en títulos de Estado en América Latina. Yo recuerdo que de las pocas cosas que recuerdo de ese proyecto del 2013 de esos diputados es que mencionaron las exenciones y el gasto tributario. Pero En el decreto. Sí. No tocaban exenciones. No, y en esta propuesta Sí. se menciona y entendemos de nuestra perspectiva que eso no es un tema que corresponde a una ley de responsabilidad fiscal, sino al tema tributario. Correcto. Eso debe ir correcto. a una discusión del Código Tributario. Es correcto. Lo que quiero decirte, a mí no me gusta la demonización de las exenciones fiscales y del gasto tributario podría yo tal vez aceptarlo. Pero el señor ministro habla del fin de las exenciones fiscales. Pero aprobaron una ley ahora reciente, aviación civil, que da exenciones fiscales, está bien. Van a renovar un contrato con exenciones fiscales. Sometieron para someter. No estoy entendiendo el lenguaje de fin y sigo. Sin embargo, no es que yo estoy tan de acuerdo en demonizarla. O sea, no me gusta decir que hay que quitarla o que son malas. Yo creo que hay que definirla. Pero en el tema que estábamos ahorita, Miguel, con relación al mercado de capital y la abundancia de recursos, si el Estado no fuera tan demandante de ese mercado, hubiera mucho más recursos para el sector privado, las tasas de interés estuvieran más bajitas y hubiera mayor inversión privada. Claro. ¿No entiendes? Sí. ¿Qué es el espíritu? Y mejor crecimiento. Perdón, si uno lee la ley, la ley que creó el Sistema de Seguridad Social de República Dominicana, el 8701, el espíritu de la ley era eso. Sí, precisamente sí. que los trabajadores ahorraran Sí. para que el dinero que ahorraran estuviera disponible para inversiones Exacto. productivas que los emplearan y permitieran que ellos mismos ganaran mayores ingresos. Y eso no se está cumpliendo. O que pudieran tener Pero en menos ese costos. sentido. Pero no es solamente eso, Miguel. Es algo por lo que yo he abogado. Que en aquellos grandes proyectos de concesiones del Estado, el sector privado, donde hay una alta tasa de rentabilidad, haya por lo menos un porcentaje de los fondos de pensiones Sistema eléctrico. como accionistas. El sistema ¿No eléctrico. entiendes? Porque es justo, como tú señalas, que también coman y chupen de la vaca. Los fondos de pensiones, hay que reconocer que en los últimos tiempos están diversificando más Un poco, sí. su portafolio porque se han introducido alternativas diferentes en las que pueden invertir el dinero, pero todavía hay ese incentivo que ha sido creado por las razones que sabemos para que las tasas más atractivas sean las de los títulos del Estado. Háblame de las exenciones Pero vamos fiscales. a hablar de las exenciones fiscales. Mira qué es lo que pasa. Cuando tú tienes un sistema tributario tan oneroso, como ya hemos hablado, tan complejo, tienes deficiencias notables en el sistema eléctrico que tú tienes que autogenerar. Tienes uno de los costos de transporte de carga por kilómetro, el segundo más caro de entre los países de ERECAFTA y uno de los 3 o 4 más caros en toda América Latina. Pero los sindicatos. Correcto. Tienes combustibles altos en comparación, no que me lo comparen con otros países del mundo, no que me lo comparen con países de economías similares como la del ERECAFTA, que son economías con las que competimos. Tienes costos laborales no salariales altos. Así es. Y una No salariales. no salariales, salariales. y una inflexibilidad en ese mercado, en el mercado laboral,
que perjudica a los más jóvenes, que son los que menos pueden entrar al mercado laboral, y beneficia a gente con mucho tiempo, que tal vez su productividad no es la mejor porque no están actualizados por una serie de cosas, pero que si tú contabilizas el pasivo contingente que representa la cesantía en República Dominicana, por ejemplo, muchas empresas quebrarían. Y ojo, no estamos diciendo eliminar la cesantía, estamos hablando de que una reforma, que así como tenemos el pacto fiscal pendiente, está pendiente a un esquema, ya sea un seguro de desempleo, como dice la 8701, y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, donde tú hagas un corte, tú te quedas con lo que tú has, tu derecho adquirido, Sí. y Y a partir de ahí, puedes seguir, o se puede hacer un esquema de que los que entran ahora al mercado laboral, yo preferiría que todos tuvieran el mismo esquema, Sí. y se puede hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Chile de una administradora de fondos de cesantía, por ejemplo, donde tú tienes una cuenta de individual, y si tú vas a otro trabajo, esa cuenta te va acompañando. Correcto. Y si tú no la empleas, no necesitas esos recursos, pues eso se acumula en Correcto. tu AFP posteriormente y te sirven para tu jubilación. Ese es un esquema. Lo puedes retirar, Entonces, esa parte única. exacto. Entonces, yo estuve mencionando una serie de temas que encarecen hacer negocios y vivir en República Dominicana, y faltarían otros. Pero cuando tú te ves en esa realidad, además de la seguridad jurídica, los temas institucionales, lo que se le conoce como permisología, etcétera, pues ¿qué alternativa te queda para...? Hay que reconocerlo. O sea, aunque uno no esté a favor de eso, no estamos a favor, pero tiene sentido que quien pide una exención es porque la realidad se lo está imponiendo. Si quiero ser competitivo, si quiero sobrevivir, bueno, es por esta realidad. Entonces, la única forma de hablar, como lo hemos hecho nosotros desde el CRES, por lo menos de que no se otorguen más exenciones. Si ya tú tienes un derecho adquirido, ya se te dio una ley, bueno, pues ya tú perime, tú la conservas hasta que perima la misma, pero no se otorgarían nuevas si haces una reforma como la que uno propone de simplificación del Código Tributario. Entonces, solo desde nuestra perspectiva, y entonces uno pensaría, bueno, si es que desde el Ministerio de Hacienda están pensando en que va a haber una reforma que va a simplificar el sistema tributario, ojalá, porque Eso, solamente nos hace sentido así. ese fue un tema común también en el Foro Económico del Dinero, la simplificación del sistema tributario. Qué bueno. Eso es muy importante. Sí. Eso es más importante que cualquier otra Un cosa. tema común. Bueno, de acuerdo al informe que salió hace unos meses del Banco Mundial, los 5 factores principales que entorpecen establecer un negocio en República Dominicana, el primero es el pago de los impuestos. Está la educación, la electricidad, la competencia informal y la complejidad del pago de los impuestos. Y 3 de eso, informalidad, complejidad del sistema tributario y lo caro, están relacionados con una reforma tributaria sensata que simplifique el código tributario. Porque De los 5, 3 el problema de están electricidad identificados. es un problema Ahora, serio. Y ¿Habrá algún la informalidad te la estimula el mismo sistema tributario. ¿Habrá un gobierno que tenga el coraje de eliminar el subsidio eléctrico? ¿Habrá uno? Habrá un gobierno que ¿O tendrá que venir? que tenga el coraje de despolitizar el sistema eléctrico. Porque mientras esté politizado, Claro, porque se van a demandar eso es populismo. para sostener las transferencias. Quédese con nosotros, venimos un ratito. Continuamos conversando con Miguel Collado y Franco. Miguel, 2024, República Dominicana, proyéctala en términos económicos,
términos sociales y de desarrollo. Que una de las cosas también que coincidieron todos es que hemos tenido un buen crecimiento por muchos años, pero sin desarrollo, sin el desarrollo correspondiente a ese crecimiento. Sí, bueno, República Dominicana podría ser lo que uno ve, la perspectiva, lo que uno desearía, desde el punto de vista... ¿Qué tú ves que tú quieres? Vamos a ver. En Estados Unidos... Antes de tú entrar, Sí. Gabriel, que es un punto que yo siempre he insistido, y es el problema del desarrollo con crecimiento, y es el problema de los mercados, que mercados intervenidos por oligopolios y monopolios, es muy difícil que se haga una redistribución de los ingresos y de las riquezas. Sí, eso es un punto interesante, obviamente. Indudablemente sí, hay algunos mercados que tienen esas características en República Dominicana. El tema de República Dominicana es crecemos, pero ¿en qué tipo de industria tenemos? No solamente por la parte de organización industrial, sino la concentración, sino qué tipo de industria en términos de agregar valor. Claro. República Dominicana es capaz de atraer, como otras economías de América Latina, empresas que tengan un horizonte temporal más allá de la ley de exención que puedan obtener. Y ahí volvemos al tema de exenciones. Exacto. Entonces yo necesito mi retorno. Nos falló el sistema educativo ahí. Antes de que se termine esta ley de exención que me están dando. Entonces hay un entorno habilitador, facilitador de ese desarrollo en República Dominicana. No, estamos lejos. El tema es la educación, que todo el mundo menciona. Estamos desperdiciando mucho dinero y objetivamente se puede ver en las pruebas. Y es algo que desde el CRES dijimos, desde el 2013, de que no era cuestión del dinero, sino cómo tú lo ibas a gastar. Pero bueno, ese es un tema, pero tienen los temas de institucionalidad todavía, aunque ha habido avances, falta mucho de la seguridad jurídica, el tema tributario y todo lo que mencionábamos anteriormente sobre lo que te entorpecen hacer negocios en República Dominicana. Entonces tú lo que necesitas es verdaderamente mirar hacia países que se han convertido en un referente a nivel internacional en términos de tener un ambiente de negocio y atraer empresas que agreguen valor y que estén dispuestas a invertir en entrenar a la gente. Costa Rica. Eso es Costa un Rica, caso aquí en Centroamérica y el Caribe, Sí, Costa Rica. En eso, en un momento pudo atraer a Intel para hacer... Y lo está haciendo ahora. Para hacer microprocesadores, pero vámonos al caso de Irlanda, en Europa, un paisito que era muy pobre, y con una tasa de impuestos sobre las rentas de 15%, y unas facilidades en términos, no facilidades de privilegio, sino de crear un ambiente de negocio. Ahora mismo tiene un fondo soberano, de un excedente de dinero el gobierno. Hasta problema le está creando eso. De más de 8 mil millones de dólares. Entonces, Singapur. Pero Singapur, yo lo de Costa un Rica, pedacito de tierra. te lo decía por términos educativos, que el problema aquí es educación, que no hay la mano de obra técnica para atraer ese tipo de industria. Eso es lo que dice. Es un problema, yo estoy consciente. Ahora, yo te diría una cosa. Si hay una empresa que tú le puedes garantizar, una entre muchas, que yo no quiero privilegios, yo lo que quiero es un sistema igual para todo el mundo, sean dominicanos, sean extranjeros, sean microempresarios, sean grandes empresarios, que no haya beneficio para nadie, que sea lo más atractivo posible. Hay empresas que estarían dispuestas a gastar dinero como una inversión en entrenar gente, si saben que van a estar en el negocio, van a tener la garantía jurídica, la garantía de que no va a haber un cambio tributario, etcétera, etcétera, y ir subsanando esos temas, haciéndolo
un entrenamiento. Eso puede pasar si usted establece de nuevo las condiciones para que vengan empresas pensando en un horizonte temporal de largo plazo a invertir a República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que uno quisiera el año que viene? Que empiecen las reformas estructurales que son parte de ese ambiente de negocios que hacen falta. En el 21 se introdujeron en el CES una serie de reformas y no ha habido un avance que se pueda demostrar en ese sentido, de mejorar las condiciones en el país. En otro sentido, todavía, bueno, vemos la zona euro está débil. Sí, muy bien. No solamente Alemania y Francia, que son los principales países. Entonces, para el año próximo todavía sería una economía vista en conjunto débil. Estados Unidos creció 4.9 en el tercer trimestre, pero cuando usted analiza ese crecimiento, ¿en qué se fundamentó ese crecimiento? Consumo principalmente, privado, con mucho endeudamiento y menor ahorro de los... Pero octubre no creció bien. Ya tú ves, y las cifras que se esperan para este trimestre son débiles. Entonces, exacto. Estados Unidos va a tener que vivir cierto ajuste, inevitablemente, a partir de la subida de las tasas. Eso no puede afectar el turismo a nosotros. Y exportaciones, tal vez remesas, o sea que yo no veo muy positivo, por lo menos al principio de año, la economía norteamericana. Pero ¿qué ajuste tú dices que tendría la economía americana? El ajuste, tú tuviste desde el 2008 hasta prácticamente 2020. el año pasado, las tasas entre 0 y 0.25, salvo un periodo en que se llevaron a 2. ¿Y qué sucedió? En el 2019 tuviste la crisis de los repos, de los repos, que se quedó sin liquidez la economía. Y ahí empezaron a bajar la tasa, que apenas llegó a 2 alguitos. Entonces, y eso fue muy breve. Entonces, Estados Unidos se acostumbró, los hogares, el sector financiero, el mismo gobierno y las empresas a tasas muy bajas. Y esa realidad ha cambiado de 0.25 a 5.25, 5.50, o sea, de 0.25 a 5.25, 5.50, es una realidad que tendrá en algún momento que afectar, y que ya lo está haciendo, los precios de activos, los balances de los hogares, los balances de las empresas. Entonces, los ajustes van a venir. Y bueno, es que ya se han producido. Eso no fue casualidad, lo que sucedió en marzo pasado con los bancos. Y uno entiende que todavía falta un trecho para producirse efectos relacionados con este cambio de política monetaria. Y eso es lo que uno ve. Bueno, el presidente del JP Morgan dijo que el problema con la banca es a mediano plazo. O sea, que pasaron esos dos, pero que hay cosas latentes ahí que no se han resuelto. Es que esos bancos grandes, si realizaran las pérdidas que tienen por la disminución del valor de los bonos, pues sí, serían significativos. En algunos caerían en rojo. Y algunos, y quien prestó una hipoteca, yo no sé, al 2, y ahora están las tasas por encima del 7, obviamente esa hipoteca vieja vale menos que la de ahora. O sea, tu cartera vale menos. Y el castigo sobre la cartera es que no lo están aplicando. Entonces la situación es delicada y yo creo que hay que tomarlo con cautela todavía. Es cierto que las medidas monetarias, ahí vamos a lo local, cuando usted permite por las facilidades que 154 mil millones de pesos hayan sido prestados de acuerdo con las autoridades, que eso es más o menos 2% del Producto Interno Bruto, de las facilidades que empezaron a aplicarse desde septiembre.
y empieza también a reducir la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, pues eso debería tener algún impacto en el crecimiento. No lo vemos desde el punto de vista del desarrollo, lo vemos estrictamente del crecimiento. Para el desarrollo, las políticas, o más bien las reformas estructurales, crecimiento, el entorno internacional y medidas de los efectos que todavía queden de esos miles de esas millones que tú medidas. dices que se prestaron, hubo una primera liberación de encaje en enero de 21.300 millones de pesos para vivienda de bajo costo, que todavía hay una buena cantidad que no se ha usado, que no se ha demandado. Anda por los 5.000, 4.000 millones todavía pendiente. De enero a noviembre todavía queda eso. Para que veamos ese impacto que en ese quintil, por decirle un nombre, no ha sido tan demandante. Bueno, porque si tú tienes una caída en el salario real, la gente no está muy estimulada, ¿no? A tomar préstamos para pagar. Exactamente, no le alcanza. Eso es un buen punto. Cuando tú analizas el salario real, Con una canasta altísima, correcto. con la inflación que hemos tenido también, el poder adquisitivo El turismo ha disminuido con relación al que, en términos reales, al que existía antes de en el 2020. El turismo proyecta crecer un 8.7. O el primer trimestre del 2020. Sí, el correcto. turismo proyecta crecer un 8.7 con relación al año 2022, pero el aporte neto va a ser menor. El aporte neto, para que estemos claros. Esos son los números que están ahí. Ya. La remesa mínimamente menor con relación al año pasado. Está muy bien la remesa. Sí. La inversión extranjera un poquito mayor, pero las exportaciones menores. Esta economía en este año ha logrado lo que ha logrado en base principalmente al turismo y a las remesas. Correcto. Es así. Entonces, yo lo que quisiera de verdad para el año próximo es un cambio ya en la complacencia y que se hicieran reformas Porque, fíjate, estructurales. Pero no va a empezar el año que viene. Pero fíjate en el punto que tú dices, Miguel. Un minuto. La complacencia. Nosotros vivimos complaciéndonos de que crecimos las exportaciones un 4%, cuando la inflación mundial es del 4%. Entonces, ¿qué crecimiento real es? Nada. Complacencia, ¿tú entiendes? De estar mostrando números que realmente al ignorante le puede ser grande. Pero hay mucha gente que saben aquí lo que son los números. Bueno, Gracias, Miguel. gracias a ustedes. Y a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.